En el primer parcial fue un poquito más homogéneo, la mayoría aprobaron, solo algunos sí les fue un poco mal, pero en el segundo parcial, al menos los que llevo evaluados, eh, pues la parte uno a la mayoría les fue bien, era la parte de opción múltiple, pero a partir de la parte 2 y parte 3, pues les fue pésimo. La parte 2, uno de los ejercicios eran los modelos atómicos y con todo y todo se equivocaron. O nada más me ponían qué modelo atómico correspondía, pero jamás me pusieron sus características. Solo algunos lo hicieron. Y en la parte de configuración electrónica y números cuánticos, pues prácticamente todos los exámenes que he revisado cometieron la burrada de solo buscar en internet la configuración electrónica, se las dio en forma condensada, pero nunca se fijaron que algunos estaban en forma iónica, es decir, más 2 y menos 2, y nunca restaron o sumaron los electrones, entonces todo el ejercicio estaba mal. Y algunos de ustedes sí intentaron poner los números cuánticos, si los buscaron en internet, nuevamente se equivocaron porque no tomaron en cuenta que eran cationes y aniones. Entonces, pues básicamente la mayoría perdió todos esos puntos y en la parte 3 pues les fue peor. El primero era la tabla periódica muda y se les ponían 4 o 5 oraciones donde ustedes tenían que decir si era falsa o verdadera, y en el caso de ser falsa tenían que decirme por qué era falsa. Y nadie leyó y dieron por hecho que era una pregunta de opción múltiple y según ustedes subrayaron la respuesta correcta. Pero pues no era eso lo que se les preguntaba. Después era un diagrama donde solo tenían que clasificar los números cuánticos. Algunos lo hicieron, otros no. La tercera parte era protones, neutrones, electrones y peso atómico. También algunos lo hicieron, otros lo hicieron pero estaba todo mal y de igual manera fue un copiadero. Todos tienen exactamente la misma respuesta. Y ya la última parte que solo era indicar en una tabla periódica cuáles eran los grupos, periodos y demás situaciones. Creo que solo un examen sí me indicó qué era cada cosa y otros igual. Tal parece que solo copiaron y hicieron exactamente el mismo patrón de colores, pero se les olvidó el pequeño detalle de indicarme qué representaba cada color, porque yo nada más veía un rayadero, pero qué decía lo que me encerraban en rojo, qué decía lo que me encerraban en amarillo, pues solo las personas que lo contestaron saben. Entonces, no leyeron en pocas palabras las instrucciones o se confiaron de buscar en internet las respuestas y pues ahí todo quedó. O las que de tiro se volaron la barda, nada más buscaron en internet una tabla periódica donde más o menos clasificara las diferentes zonas de ella y pues fue el mismo problema, chicos. No les pedí que me copiaran y pegaran una imagen, sino que ustedes lo hicieran. Ahora, no sé cómo ha sido en esta clase y con otras, pero si no saben editar un documento de Word o un documento de PDF, no lo hagan, jóvenes, porque muchos no supieron editarlo, no supieron anexar las respuestas y no se entendía lo que querían decir. Entonces, ya saben que yo no les pido que transcriban el examen completo, lo único que pido son las respuestas. Entonces, era más sencillo, con excepción de la última imagen de la tabla periódica, eh, que pusieran solamente la respuesta y se evitaban toda esa problemática de editar un documento. Pero eso solo es una observación y bueno, son los parciales que he evaluado. Las demás personas, si no aplica, pues no lo tomen para ustedes, solo los que han recibido la calificación de este último parcial. Sobre la parte de nomenclatura, pues ya vieron, no fui nada riguroso, solo me aseguré de que pusieran la respuesta de todos los ejercicios. De igual manera, me di cuenta que tuve el grave error de aceptar que me mandaran documentos en Word, porque de igual manera solamente se compartieron el archivo y jamás se dieron cuenta que el copiado y pegado fue exactamente el mismo, porque algunos estaban en negritas y varios de ustedes tenían exactamente el mismo archivo con los mismos ejercicios resaltados en negritas y otros no. La verdad ya no perdí el tiempo en hacerle las observaciones, pero hasta para copiar
no saben, chicos. La verdad es que uno se da cuenta rápidamente, pero bueno, ya eso es punto y aparte. Ya en estas últimas dos tareas, me imagino que me voy a topar con el mismo error de su parte, pero pues es una actividad, entonces no me voy a tomar tan a pecho. Y pues en el tercer parcial, ahorita ya van a ver el tipo de ejercicios, ahí sí pues no van a encontrar las respuestas en internet y espero que lo resuelvan y esta vez sí va a ser totalmente a mano. No voy a permitir que lo hagan en electrónico para evitar este tipo de malinterpretaciones. Pero vamos a continuar con la presentación que nos quedamos la clase pasada. Señorita Daniela Fernanda, dígame. De hecho, quería preguntarle acerca de... No, mejor se lo pregunto después de clase, ahora que lo pienso. Otra vez, señorita, se cortó un poco. ¿Manda? ¿Puede volver a repetir? Se cortó un poco. Simplemente tenía una pregunta, era para lo del siguiente semestre, de que si por si acaso va a ser presencial o no. Se supone que el siguiente semestre sí va a ser presencial. Hasta donde yo tengo entendido, ya regresamos a clases. Muy bien, gracias. Por nada. Pero bueno, esperemos las observaciones, pero hasta donde tengo entendido, sí ya va a ser en modalidad totalmente presencial. Ok, chicos, entonces vamos a comenzar. La última sesión vimos una introducción a lo que era el concepto del número de moles, peso molecular y número de Avogadro para hacer los cálculos básicos en química sobre estos tres conceptos. Y bueno, vimos algunos ejercicios, este sí lo resolvimos. Un segundo que se active esta presentación que no me deja. A ver qué pasa. Un segundo, chicos, está marcando error. Veamos. Ahora sí, veamos si ya no me marca error. Ok, hicimos el 3.9, el 3.10 y nos quedamos en esta. Calcula la masa en gramos de 0.433 moles de nitrato de calcio. ¿Ese ejercicio lo hicimos, chicos? La verdad no recuerdo. Creo que no. Ok, No. entonces necesitamos calcular la masa que representan 0.433 moles de nitrato de calcio. En este caso, ¿cuál es la estrategia para nosotros poder resolver este ejercicio? Pues hay que convertir los moles en gramos y bueno, por definición, chicos, recuerden que un mol representa el peso molecular o masa molecular de el compuesto en cuestión, por lo tanto necesitamos calcular primeramente ese peso molecular de nuestro compuesto, que en este caso es nitrato de calcio. ¿Cómo denotamos nitrato de calcio? En este caso, el ion nitrato es un NO3 y el nitrato tiene una carga de -1, por lo tanto, necesitamos 2 iones nitratos por cada ion de calcio, que ustedes sabrán, trabaja con una carga +2. Ese es el compuesto o la sal nitrato de calcio, chicos. Por lo tanto, necesito saber su peso molecular.
¿Cómo calculamos el peso molecular del nitrato de calcio? ¿Qué era lo primero que hacíamos? Ok, creo que alguien escribió algo. Señorita Daniela, adelante. Sería ver primero el peso de los elementos que está compuesto. Así es, tendremos que identificar los elementos por el que está compuesto esta sal metálica. En este caso tenemos un átomo de calcio. ¿Cuántos átomos de nitrógeno? 2. 2 átomos de nitrógeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 6. Así es, recuerden que son como las potencias, 2 por 3, 6, y tenemos 6 átomos de oxígeno. Posteriormente, multiplicamos esos coeficientes o números de átomos por el peso atómico de cada elemento. En su tabla periódica podrán ver los pesos atómicos. Por ejemplo, el calcio pesa 40.08. El oxígeno y el nitrógeno son valores muy bien conocidos que lo podemos redondear. Por ejemplo, el nitrógeno pesa aproximadamente 14, aunque pueden poner 14.0067, no hay problema. Y el oxígeno pesa aproximadamente 16 o 15.9994, pero de igual manera no les va a causar problemas, ponen el número entero en estos elementos. Ahora sí, hacemos la multiplicación y me da 40.08, 14 por 2, 28, y 16 por 6 me da 96. Ahora sí, sumamos 96 más 28 más 40.08 y tendremos un valor aproximado de 164.08 gramos por mol. De igual manera pueden ratificar sus resultados en internet, chicos. Busquen literal peso molecular nitrato de calcio y de esa manera encontrarán el resultado en cuestión. Joven Cristian Said, adelante. Bueno, profe, por lo que entendí, si entendí, es que sumamos las masas atómicas. Multiplicadas por el número de átomos, así es. Ok. Ok. Ok, creo que alguien más escribió. Chicos, si pueden ver la presentación porque de alguna manera no se me está reflejando las dos pantallas, aunque aparentemente está compartido. Sí, sí se ve, profe. Sí okay. se ve. Creo que alguien, gracias, alguien escribió algo, un segundo. Ok, les compartieron una página uno de sus compañeros. Ok, entonces ya tenemos el peso molecular, jóvenes, y ahora sí vamos a hacer los cálculos. 164.08 es el peso molecular del nitrato de calcio. Peso molecular 164.08 gramos por mol. Y ahora sí, jóvenes, vamos a hacer la conversión. Recuerden que tenemos 0.433 moles. Y es donde comenzamos con el análisis dimensional. Yo quiero eliminar moles, entonces vamos a sacar su factor. Si yo quiero eliminar moles, chicos, pues tengo que buscar el equivalente. Si mol tenemos arriba, tenemos que poner un mol abajo. ¿A cuánto equivale un mol de nitrato de calcio en masa, chicos? 164.08. Así es, 164.08 gramos. Recuerden, jóvenes, un mol de cualquier compuesto o elemento
está representado por su peso molecular o su peso atómico. Es literal lo que estamos poniendo aquí, 164.08 gramos por mol de nitrato de calcio. Por lo tanto, yo sé que un mol de nitrato de calcio contiene 164.08 gramos. O bien, si lo quieren ver por fórmula, chicos, recuerden que el número de moles es igual a masa sobre peso molecular. Despejamos masa y masa será igual a número de moles por peso molecular. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Cualquiera de las dos formas es totalmente válida, pero se recomienda siempre trabajar con análisis dimensional. Entonces, se cancela 0.433 por 164.08. 31.04. Así es, en este caso es aproximadamente 71.04. 71 bueno, si redondeamos sería 0,5 gramos. Si utilizamos fórmula, jóvenes, entonces sería 0.433 moles por 164.08 gramos mol. Se cancela y el resultado sería exactamente el mismo. Entonces, repito, pueden usar análisis dimensional o pueden usar las fórmulas en términos de número de moles es igual a masa sobre peso molecular. Ya de ahí ustedes despejan la variable que a ustedes les haga falta. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Todo bien, profe. Ok, vamos a hacer uno de los ejemplos propuestos ahí para que trabajemos también con notación exponencial. Entonces, ¿puedo borrar, chicos, o alguien más sigue escribiéndolo parte del ejercicio? Yo ya le saqué captura de pantalla. Ok, gracias. Bueno, entonces continuamos. Nos pide calcular la masa en gramos de 3.0 por 10 a la menos 5 moles de ácido sulfúrico, que en este caso es H2SO4. La idea es exactamente la misma, chicos. Necesitamos calcular el peso molecular, que en este caso sería peso molecular de ácido sulfúrico. Recuerden, elementos. Tenemos 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Si ustedes checan los pesos atómicos, sería 2 por 1. El azufre creo que pesa 32, ahorita se los confirmo. 32.065. Y el oxígeno ya saben que pesa 16. Hacemos las operaciones y bueno, nos va a dar 2, 32.065 y 16 por 4. Se obtiene 64. 64. Así es. Aproximadamente va a dar 98, 64 más 32.065 más 2, 98.065 gramos mol. Y listo. Ya tenemos el peso molecular, jóvenes, y podemos hacer el cálculo sin problema. Hacemos el análisis 3.0 por 10 a la menos 5 mol. Abrimos. Y ya sabemos que un mol equivale a 98.065 gramos. ¿Cuál sería el resultado, jóvenes?
¿Cuál es el resultado de esa operación? Cuando era elevado a la potencia negativa se recorrieron los puntos, ¿no? Así es, joven, pero en su calculadora usted literal teclea 3, luego por, luego 10, tecla de gorrito, menos 5, entre paréntesis, abre paréntesis, 98.065 y luego teclea igual. A mí me salió, profe, .0029. Así es, en este caso, si lo hace notación decimal es totalmente correcto. Si respetamos notación científica sería 2.942 aproximadamente por 10 a la menos 3 gramos. Y de esa manera también obtenemos la masa que representa 3 por 10 a la menos 5 moles de ácido sulfúrico. Y pues bueno, esta es una forma de obtener masa, chicos, que es normalmente con lo que se trabaja en el laboratorio. No trabajamos con moles, trabajamos con masas o volúmenes. Después, por la definición de densidades, nosotros ya podemos obtener el volumen que representaría esa cantidad de ácido sulfúrico porque está en forma líquida. Y bueno, tendríamos que adicionar esa parte. Joven Sandro, adelante. Le quería preguntar si en lugar de poner 2.942 por 10 a la menos 3 y pongo lo que le dije de .0029, ¿está bien? ¿O quiere que lo pongamos como lo puso usted? No hay problema, joven. No tengo problema en eso. Puede ser en decimal o en notación científica. Ah, ok. Sale, pues, gracias. ¿Ok? Joven Cristian. Bueno, me perdí un poquito, pero la operación que se hizo fue 3 por 10 a la elevado a la menos 5 y ese resultado lo multiplicamos por el peso molecular que nos dio. Así es, exactamente. De ahí surge la obtención de masa a partir del número de moles y peso molecular. Repito, la fórmula que pueden usar es número de moles igual a masa sobre peso molecular. Despejan masa y masa es igual a número de moles por peso molecular. Son las Muchas dos gracias, profe. alternativas. Por nada, o sigan el diagramita que les mostré la sesión pasada. Y bueno, de igual manera, ahí vienen incluidas algunas respuestas. Aquí lo hacen por análisis dimensional, como podrán verlo, y son los resultados antes mencionados. Ahora, chicos, el concepto de moléculas. Ya vimos pesos moleculares, masa, número de moles, y ahora hay que cuantificar el número de moléculas. Y observen lo siguiente. ¿Cuántas moléculas de glucosa hay en 5.23 gramos? Pues de glucosa, obviamente. Ahí nos ponen la fórmula molecular, pero nosotros ya sabemos el peso molecular, lo calculamos en los primeros ejercicios. Pero si no lo recuerdan, ahorita se los pongo para tener ya el dato. Entonces, por favor, si gustan anotarlo. En este caso, la glucosa pesa 180.156 gramos mol. Y bueno, vamos a ver la estrategia, chicos. Tenemos los gramos. Gramos de glucosa. El número de moléculas, átomos, partículas o cosas, que es el número de Avogadro, chicos. ¿Cuál es el número de Avogadro? Número de Avogadro. Es 6.02214 por 10 a la 23. 6.022 por 10 a la 23.
Así es, ese es el número de Avogadro y representa el número de átomos, partículas, moléculas, por cada ¿qué, chicos? ¿Era por cada mol? Así es, un mol de cualquier cosa, chicos, representa 6.022 por 10 a la 23 partículas, moléculas, átomos o lo que ustedes quieran cuantificar. Por lo tanto, necesito primero transformar esa cantidad de gramos a moles para posteriormente relacionarlo al número de, en este caso, moléculas de glucosa. Entonces, ¿cómo voy a convertir masa a moles, chicos? ¿Qué definición voy a usar? ¿Qué factor usamos en el ejemplo pasado, chicos? Masa sobre peso molecular. Masa sobre peso molecular me da número de moles, exactamente. Por lo tanto, chicos, ¿cuál sería el factor de conversión aquí? Si aquí tengo masa, entonces ¿dónde debo de poner peso molecular? ¿Arriba? Abajo para ¿Seguros? que los gramos con gramos pues no Se se eliminan. eliminen. Exactamente, chicos. Recuerden que un mol de cualquier cosa representa el peso molecular o el peso de la sustancia en cuestión. Entonces, un mol de glucosa representan ¿cuántos gramos? 180.156. Así es, 180.156 gramos. Y ahora sí, observen, es masa sobre peso molecular. Ahora sí, ya tengo los moles, chicos, pero yo no quiero moles, porque si yo hago esa operación se cancelan gramos con gramos, me quedan moles, pero en realidad yo quiero moléculas. Entonces, ¿ahora qué factor de conversión tengo que usar? Un mol también, ¿qué representa? El número de Avogadro. Así es, pero el número de Avogadro recuerden que son moléculas, átomos o partículas, que en este caso serían moléculas. Por lo tanto, un mol de esta misma sustancia representará 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y ahora sí, observen, se cancela gramos con gramos, moles con moles, y solo me van a quedar moléculas. ¿Qué operaciones tengo que hacer entonces? Se tiene que dividir, ¿no? 5.23 entre 180.156 y luego multiplicarlo por el número de Avogadro. Así es, joven, exactamente. Entonces vamos a dividir 5.23 entre 180.156 por 6.022 por 10 a la 23. Y si ustedes hacen el cálculo de una forma correcta, entonces esta cantidad de glucosa representa 1.7482 por 10 a la 22 moléculas de glucosa. Y con eso ustedes obtienen el resultado. Y bueno, chicos, aquí se hace un comentario muy importante. Si también nos pidieran el número de átomos de un elemento en particular, necesitaríamos un factor adicional para convertir el número de moléculas en el número de átomos. Por ejemplo, hay 6 átomos de oxígeno en una molécula de glucosa, como lo podrán ver en la fórmula.
Por tanto, el número de átomos de oxígeno en la muestra será, y bueno, les voy a mostrar, chicos, el factor de conversión. Ahí viene también. Y observen. Gramos, un mol, tantos gramos de glucosa, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa, es un mol, se cancela, se cancela, se cancela y se cancela, y obtenemos el valor antes mencionado. Pero, en el caso del comentario, chicos, observen, si ahora quisiera específicamente los átomos de oxígeno que forman parte de esa molécula de glucosa, ahora tendría que multiplicar ese número de moléculas por el número de átomos que forman parte del elemento en cuestión. Y bueno, solo multipliquen, chicos. Multipliquen por el número de átomos del elemento que se les solicita y de esa manera ustedes obtendrán que dentro de esas 1.75 por 10 a la 22 moléculas de glucosa existen 1.05 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Entonces, no lo olviden, chicos, porque necesitamos encontrar ese tipo de respuestas en algunos ejercicios. Y bueno, creo que alguien está preguntando algo. Un segundo. Señorita Daniela. ¿Me podrías repetirlo de nuevo, por favor? ¿Qué parte? ¿Lo de los átomos? Sí. Ok. ¿Cómo convertir? Sí. Una vez que ustedes tengan el número de moléculas de su compuesto, chicos, si también se les pregunta el número de átomos de cierto elemento que forma parte de la molécula, lo único que tienen que hacer es multiplicar ese resultado por el número de átomos que contenga ese elemento en la molécula. Por ejemplo, en la glucosa tenemos 6 oxígenos, por lo tanto, simple y sencillamente multipliquen el 1.75 por 10 a la 22 por 6. Si fuera hidrógeno, chicos, ¿por cuánto tendrían que multiplicar? ¿Por 12? Por 12, exactamente. Entonces, así de simple nosotros podemos trabajar con ese concepto. Vamos a hacer un ejemplo de otra molécula para que quede lo más claro posible. ¿Cuántos átomos de qué compuesto será? Déjenme ver. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en 2.86 gramos de... ¿Cómo se llama ese compuesto, chicos? O bueno, ya ni que me den el nombre. ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Es hidróxido lítico? No. ¿Hidruro? Así es un hidruro. Es un hidruro de litio y aluminio. Profe, cuando traen así dos elementos, ¿cómo se nombra? Es que creo que en la tarea eran puros con un elemento solamente. Así es, en el caso de los hidruros, chicos, no hay ningún problema, solo se mencionan los elementos que están ahí. En este caso se llama hidruro de litio y aluminio. Así de sencillo, los hidruros no tiene tanto problema en ese aspecto, ¿vale? Ok, gracias. Por nada. Ok, entonces, este hidruro de litio y aluminio, chicos, es un compuesto que se utiliza muchísimo en química orgánica para reacciones de reducción, es decir, reacciones donde se necesita que alguno de los compuestos reciba electrones. ¿Quién da los electrones? En este caso, pues precisamente esos 4 hidrógenos. Lamentablemente es un compuesto muy inestable y si le cae una gota de agua, irremediablemente va a explotar. Entonces, hay que manejarlo con mucho cuidado y en cantidades muy pequeñitas. Pero bueno, solo es una pequeña introducción de este compuesto.
Vamos a ver qué preguntaron. Señorita Daniela, adelante. Espera, entonces eso significa que las reacciones que usualmente a veces se ven en TV o que describen en historias ficticias acerca de las reacciones químicas son realmente así. Así es, señorita. Hay compuestos que son muy explosivos y, y en ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, el hidruro de litio y aluminio jamás debe de utilizarse en presencia de agua o que haya humedad en el ambiente. Siempre debe de trabajarse en condiciones anhidras, con alcoholes o algún tipo de disolvente que esté libre de agua y a temperaturas no muy elevadas porque también ocasionan inestabilidad y pueden causar ese tipo de accidentes. Todo lo que tenga que ver, chicos, con hidrógenos, reacciones de hidrogenación, reducción y este tipo de cuestiones, son reacciones muy delicadas y que si se llevan en pequeña escala o en condiciones libres de agua o cualquier sea la situación que provoque este tipo de accidentes. Pero sí hay reactivos químicos muy inestables. Ok, jóvenes, entonces, pues tenemos que convertir esto a átomos de hidrógeno. Por lo tanto, recuerden que el número de átomos, partículas, moléculas, lo que ustedes quieran cuantificar, siempre está en términos de moles. Entonces, forzosamente tengo que hacer la comparación en moles de esta masa de hidruro de litio y aluminio. Entonces, ¿qué sería lo primero que tenga que calcular? El peso molecular del compuesto. El peso molecular del compuesto. Efectivamente, chicos, tenemos que calcular el peso molecular del hidruro de litio y aluminio. Por lo tanto, el peso molecular es bastante sencillo. Simplemente tenemos 4 átomos de hidrógeno, 1 de litio y 1 de aluminio. Entonces, multiplicamos 4 por 1. El litio tiene un peso muy bajito, 6.941. Y el aluminio, que pesa 26.9815. Bueno, corregimos, 9815. Ahora sí, pues básicamente será 6.941, 26.9815 más 4. ¿Qué nos da como resultado, chicos? A mí me dio 37.95. 37.95. A ver, 9815, 6.9. A mí me dio 37.9225. A ver, chicos, chéquenlo. A mí me dio 37.92. Ok, 37.92. A ver, aquí. A mí también me da 37.92. Me está dando valores en internet distintos. A ver, déjenme checar. Litio 6.941. Aluminio 26.9815. Más 4. 37.92. Qué raro. En el internet da 37.95, no sé por qué, pero vamos a respetar la suma. Entonces será 37.92 gramos mol. Ahora sí tenemos todos los datos suficientes, jóvenes, para poder trabajar con esto. Recuerden que el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23. Entonces comenzamos con el factor de conversión. 2.86 gramos de hidruro de litio y aluminio
Recuerden que no me interesan los gramos, yo necesito moles. Entonces, un mol de hidruro de litio y aluminio equivalen a ¿cuántos gramos? 37.92. Así es, 37.92 gramos. Posteriormente, ahora lo convertimos a moléculas. Mol necesito cancelarlo, entonces va a ir abajo. Un mol de hidruro de litio y aluminio equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y ahora sí observen. Se cancela, se cancela, se cancela y se cancela. Entonces, ¿cuál es el resultado? De moléculas de hidruro de litio y aluminio. A mí me dio, profe, 4.54 a la, bueno, por 10 a la 22. Así es, 4.542 por 10 a la 22 moléculas de hidruro de litio y aluminio. Pero a mí no me preguntan moléculas de hidruro de litio y aluminio, me preguntan átomos de oxígeno. Por lo tanto, vuelvo a escribir este número, chicos, 4.542 por 10 a la 22 moléculas y bueno, el factor de conversión, recuerden, chicos, una molécula o moléculas de hidruro de litio y aluminio, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? 4. Así es, contiene 4 átomos de hidrógeno. Entonces se cancela moléculas con moléculas. ¿Y cuánto sería el resultado de multiplicar por 4? Pues tendrían que obtener 1.817 átomos, perdón, me faltó la potencia, por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Y ahora sí, jóvenes, con esto resolvemos este ejercicio. Por favor, chequen si tienen alguna duda al respecto. Vamos a ver, creo que alguien escribió algo. Ok, permítanme un segundo. Sobre el número de átomos, a veces sí tiene que ver mucho con la reactividad del compuesto, aunque depende pues de cada uno. Ahora, señorita Daniela, adelante. Simplemente me podía recalcar cómo es que conseguimos 37.92 gramos de humor. Ese es el peso molecular, señorita. Ese es el peso molecular, de ahí lo obtuvimos. Recuerde que es... ¿Sale? Ay, perdón, me confundí, gracias. Ok. ¿Y joven Cristian? Profe, tengo una duda. ¿De dónde salió 4.52 por 10 a la 22? Es que ya no supe qué operación se hizo. 4.50... recuerde, jóvenes, el análisis dimensional me dice lo siguiente. Lo que esté abajo se divide, lo que está arriba se multiplica. Entonces es 2.86 entre 37.92 por 6.22 por 10 a la 23. De ahí surgió ese 4.54, ¿de acuerdo?
Ok, y en el de abajo, en el que es 1.817 por 10 a la 23, sería O- 4.532 por 4. Así es, exactamente, joven. Esa es la idea. Ok, gracias. Pues nada, joven Sandro. No, profe, ya no tengo la duda. Ok. Entonces, por favor, si gustan terminar de anotar. Ok, chicos, entonces vamos a continuar. ¿Puedo borrar, jóvenes, o alguien sigue escribiendo? Ya puedo borrarlo, Ah, un profe. segundo. Ok, espero. Ahora sí ya. Gracias. Ok. Ok, esto ya lo calculamos. Déjenme checar, chicos, ¿saben? Porque la presentación no es estrictamente para ustedes toda. No me interesa. Veamos. No. Es un ejemplo que hicimos ahorita. Ok. Sí. Ok, chicos. Esto es la parte de número de moles, peso molecular y número de partículas. Recuerden que engloban átomos, moléculas o lo que ustedes quieran. Pero ahora vamos a pasar al siguiente concepto, que en este caso ya tiene que ver con la fórmula porcentual, fórmula mínima y fórmula molecular.
Para poder hacer estos cálculos, pues precisamente necesitaba que entendieran el concepto de lo que eran moles, masas y pesos moleculares, que es lo que necesitamos para hacer estos cálculos. Déjenme ver esto. No, no me lo permite. Ok. Y bueno, en este caso se le conoce el concepto de composición porcentual. En este caso, chicos, no hay mucho que decir de esto, simple y sencillamente tal cual lo dice el nombre. Nosotros un compuesto, una molécula o una estructura química, no solo podemos representarla en términos de número de átomos, sino también el porcentaje que representa cada átomo en la molécula o compuesto en cuestión. De tal manera, chicos, que con un ejemplo es mucho más sencillo identificar este tipo de ejercicios. Y bueno, nos dice lo siguiente. Este color está muy bajito, un segundo. Calcule la composición porcentual en masa del ácido nítrico. Entonces necesitamos calcular la composición porcentual en masa del ácido nítrico, chicos. Esta es una serie de pasos muy sencillos, se los voy a poner tal cual, y bueno, para poder realizarlo, chicos, pues vamos a hacerlo por pasos, que en este caso, pues digámoslo así, paso 1, calcular peso molecular. Entonces, chicos, ustedes ya saben calcular peso molecular. Por favor, adelante, un minutito y me dicen la respuesta. Son 63, ¿no? 63, exactamente son puros valores enteros, sería 1 por 1, 1 por 14 y 3 por 16. Que en este caso, pues sería 1, 14, 48. Por lo tanto, el peso molecular sería igual a 63 gramos por mol. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. Profe, ¿lo puedo... ¿Me puede dar chance para copiarlo? Así es.
Paso 2, chicos. Dividir peso atómico de cada elemento entre peso molecular. Y bueno, para después multiplicar por 100. Y ahora sí, chicos, podemos calcular la composición porcentual del ácido nítrico. En este caso, observen, si yo quiero calcular el porcentaje de hidrógeno, ¿cuánto pesa el hidrógeno, chicos? 1. ¿Cuánto pesa mi compuesto? 63. Así es. Y lo multiplico por 100. ¿Cuánto es el resultado? 1.5873. Así es, 1.587 si lo quieren ver así, pero vamos a redondearlo a 2 décimas, que sería en este caso 1.59%. Ahora, porcentaje de nitrógeno. ¿Qué operación voy a hacer? 1 entre 14%. ¿Seguro? 14 entre 63%. Así es, 14 entre 63%. ¿Cuál es el resultado? 22.22. Así es, 22.22%. Y finalmente el porciento de oxígeno, ¿cómo lo vamos a calcular? 16 entre 63%. O bueno, es el restante también. Casi. En este caso hay un pequeño ajuste, chicos. ¿Qué me falta? Oh, es que son 3, ¿verdad? Así es. Multiplicarlo por 3. Así es. En este caso sería 3 por 16 entre 63. O simplemente identifiquen el valor que ustedes sumaron, que sería 48 entre 63%. ¿Cuánto es esto? ¿76.19? Así es, 76.19%. Ahora, chicos, sumen esos tres valores. ¿Cuánto les da? A mí me dio 100. Así es, chicos, les da un 100 o un valor muy cercano a 100 o un valor un poquito pasadito de 100 según las decimales que hayamos utilizado. Pero esa es la composición porcentual, chicos. El ácido nítrico tiene un 1.59% de hidrógeno, 22.22% de nitrógeno y 76.19% de oxígeno. Por obvias razones, como lo podrán ver en la fórmula, chicos, el oxígeno es el que está en mayor porcentaje, pero bueno, no solo tiene que ver la proporción de átomos en la molécula, sino también su peso atómico. Imagínense que tienen muchos hidrógenos, pero a fin de cuentas los hidrógenos pesan muy poquito y por lo mismo los porcentajes de hidrógeno en una molécula normalmente son valores muy pequeñitos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Yo nomás tengo una, profe, pero es en la parte donde dice paso 2, que dice dividir peso atómico de cada elemento, después, ¿qué dice eso? Entre. Es muy pequeñito. Ah, ¿es entre nomás? Así es entre. Ah, ok. Gracias. Pues nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Creo que se cortó un poco, jóvenes, si alguien habló. Se escuchó como que alguien habló, pero... Profe, la composición porcentual se mantiene a pesar de los gramos que tengamos de compuesto. Exactamente. Bueno, joven, en este caso, sea cual sea los gramos, siempre se va a fijar la misma composición porcentual. Solo que si ahora quiere saberlo en peso, entonces, joven, yo le preguntaría, ¿cuántos gramos de nitrógeno tengo en 3 gramos de ácido nítrico? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuántos gramos de nitrógeno tengo en 3 gramos de ácido nítrico? ¿Qué cree que tendría que hacer para obtener esa respuesta? ¿Cuántos? De esos 3 gramos, chicos, ¿qué porcentaje le corresponde al nitrógeno? Sería el 22%, ¿no? Así es, entonces, ¿cuál es el 22.22% de 3? Serían 0.66 gramos. Así es, joven, exactamente. En este caso, para 3 gramos de ácido nítrico, 0.666 gramos corresponderían a nitrógeno. Entonces, sí, no importa la cantidad de compuesto que tengan, siempre los porcentajes van a ser fijos. Solamente las cantidades en masa pues van a ir variando, pero respetando esa proporción. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta? Ah, sí, una pregunta. Ujú. ¿Hay alguna forma de validado? Ay, perdón, ¿cómo se de validar. ¿De qué, señorita, perdón? ¿Hay una forma de validarlo? De validarlo, sí, que la sumatoria de los 3 porcentajes le tiene que dar 100. Ah, gracias. Por nada. Ok, chicos, vamos a hacer otro ejemplo. Permítanme un segundo. Profe, Dígame, señorita. por ejemplo, en caso de que al momento de sumarlo no de 100, ¿es porque está mal el proceso o Así es. siempre tiene que dar 100? Seguramente tiene que dar un valor muy cercano a 100. Por ejemplo, 99.99 o 100.03, pero es un valor muy cercano a 100 porque por las decimales podemos perder cierta exactitud. Pero sí, tiene que ser muy cercano a 100 porque si la diferencia es mucha, seguramente hubo un error en los cálculos. Ah, ok, gracias. Por nada. Ok, chicos, vamos a hacer otro ejemplo. Calcule la composición porcentual en masa de, vamos a ver qué elemento. Vamos. Este, chicos, de la sal de humor. En este caso, la sal de humor tiene la siguiente composición. Hierro, amonio, dos, ok, chicos. Tenemos esa sal de humor que es el... Ay, a ver. Perdón, me equivoqué un poquito.
Un segundo. Ahora sí. Pues sí, lo voy a poner en ese orden. Es una S. Ahora sí, es el sulfato sulfato amónico de hierro hexahidratado, así es como se le llama a este compuesto. Sulfato amónico de hierro o sulfato de amonio y hierro hexahidratado. Si ustedes checan las cargas, chicos, cada sulfato tiene una carga 2 menos por 2 es 4 menos, y cada amonio tiene una carga más 1, tenemos más 2, y en este caso el hierro tendrá que trabajar también con 2 para neutralizar las cargas, y bueno, 6 moléculas de agua de cristalización o de hidratación. Este es un ejercicio un poquito más elaborado, pero necesito que practiquen con el uso de paréntesis y este tipo de pesos moleculares, jóvenes. Entonces, vamos a calcular el peso molecular, que sería lo más complicado. Sal de Mor, peso molecular. ¿Cómo calcularíamos el peso molecular, chicos? Que es el paso número 1. ¿De cuántos elementos está formado esa sal de Mor? De 5. ¿Cuáles serían, joven? Es hierro, nitrógeno, hidrógeno, no, ¿cómo era? Azufre. Azufre. Y oxígeno. Así es. Un átomo de hierro, ¿cuántos de nitrógeno? 2. 2. ¿Cuántos de hidrógeno? Son 8. 10. Casi. Y los 6 de, ¿verdad? Así es. 16. 20. Observen, chicos. 4 por 2. 8. Entonces tenemos 8 hidrógenos en el amonio. Y tenemos 6 moléculas de agua, chicos. Pero cada molécula de agua tiene 2 hidrógenos. Entonces 6 por 2. 12 y 8, 20. Así es, tenemos 20 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos de azufre? 1. 2. 2. ¿Y cuántos de oxígeno? 8. 8 y 6, 14. 14. Entonces, tengan cuidado, chicos, porque este tipo de moléculas precisamente es la trampita o lo complicado. Hay que saber cuantificar bien los átomos en este tipo de fórmula. Recuerden que entre paréntesis, véanlo como exponentes y cuando tengamos un coeficiente también multiplíquenlo por el número de átomos que está afectando a su derecha. Entonces ya tenemos todo esto. Vamos a calcular el peso molecular. Que el hierro en este caso pesa 55 84.7. El nitrógeno, recuerden que pesa 14. El hidrógeno pues pesa 1. El azufre quedamos que pesaba 32.065. Y el oxígeno pesa 16. Entonces comenzamos a hacer las multiplicaciones y me da pues 55 salud.847 más 14 más 20, 2 por 32.065 me da 64.13. Y 14 por 16, 224. ¿Cuánto me da de total, chicos? 377.977. 377.
77.977. Ajá. Ok. Profe. Dígame. 91.977. A mí también. A ver, déjeme hacer la sumatoria. 55.87. Tuvo un error no. Ah, ya vi, sí. Gracias, joven. Aquí era 28, perdón. 28. Ahora sí, vamos a hacer la corrección. Y bueno. $391.977. Así es, 391.977 gramos por cada mol. Ya tenemos el peso molecular, chicos, pero necesito que anoten eso para poder borrarlo y tener espacio para, ahora sí, nuestra composición porcentual. Recuerden, chicos, siempre lo más tardado va a ser calcular el peso molecular, pero bueno, yo creo que sí lo vamos a hacer aquí para que tengamos todos los datos. Entonces, paso número 2, chicos, recuerden que hay que calcular el porcentaje de cada elemento, simple y sencillamente, dividiendo el peso atómico del elemento. Si hay más de un elemento del mismo tipo, recuerden que hay que multiplicar. Entonces, porcentaje de hidrógeno, chicos, ¿qué tengo que hacer? Perdón, porcentaje de hierro, ¿qué operación tengo que hacer? 55.847. Así es. Entre 391.977. Por 100. Por 100. ¿Cuál es el resultado? 14.2475. Así es, 14.25% lo podemos redondear. Ok, tenemos el primero. Luego, porcentaje de nitrógeno. ¿Cuánto entre cuánto tengo que dividir? 28. Así es, entre 391.977. Por 100. 7.1432. 7.14%. Y luego, porcentaje de hidrógeno. Nuevamente aquí ya tenemos la sumatoria, chicos. 20 por 1 es 20. 20 sobre 391.977 por 100. 5.10. 5.10. Así es, sería 5.10. Observen cómo a pesar del elevado número de hidrógenos que tiene, por su bajo peso atómico, siempre sus porcentajes son bajitos. Y bueno, así lo hacen con el azufre y el oxígeno, chicos, para terminar con nuestros últimos dos porcentajes. Entonces, déjenme corregir esto, y mientras ustedes, si gustan, hacen los otros dos cálculos. Entonces, porcentaje de azufre, pues vamos a dividir 64.13 sobre 391.977 por 100. 16.36. Ok, gracias. 16.36. Y finalmente el oxígeno, pues es 224 sobre 391.977 por 100. 57.14. Ok, gracias. $57.15.
Se hace la sumatoria, chicos, ¿cuánto les da de resultado? 57.15 más Da el 100 16. exacto. Ok. Así es, nos da un 100%, chicos. Entonces, efectivamente, nuestros cálculos son correctos y esa es la composición porcentual de una sal de Moore, chicos. El mayor porcentaje tenemos oxígeno con un casi 60%, después el azufre y el hierro que están alrededor del 15%, y ya por último hidrógeno y nitrógeno con una pequeña cantidad de entre el 5 y el 7% para cada uno de ellos. Y de esa manera nosotros tenemos el resultado a este ejercicio. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Es una operación sencilla, pero pues sí necesitaba ver al menos 2 ejemplos para este concepto. Señorita Daniela, adelante. ¿Podrías repetirme de nuevo el consejo acerca de lo de los paréntesis, por favor? Así es, para los paréntesis, recuerden, tómenlo como si fueran potencias. Si yo tengo un 4 adentro y un 2 afuera, tendrán que multiplicar. 2 por 4, 8, que es lo que estoy indicando aquí. Aquí implícitamente es 1, entonces tendrán que multiplicar 1 por 2, 2. Y en el caso de coeficientes o esos números grandotes que anteceden a una molécula, que en este caso es agua, entonces observen, 6 moléculas de agua implica que es 6 por 2, 12 hidrógenos, y 6 por 1, 6, 6 oxígenos. A eso me refiero, señorita. Trátenlos como si fuera una expresión matemática. Los subíndices, tómenlos como potencias, y los coeficientes, multiplíquenlos también por los subíndices para cuantificar de forma adecuada los átomos en este tipo de estructuras que son un poquito más complejas. También me podría recordar acerca de la regla del paso 2, acerca de que no solamente podrías dividir, sino también multiplicar si... Exactamente, tiene que multiplicar el peso atómico del átomo por el número de átomos presentes en la molécula. Por ejemplo, el hidrógeno pesa 1, pero en esta molécula hay 20, por lo tanto hay que multiplicar 20 por 1 y luego dividirlo entre el peso molecular total. ¿Sale? Gracias. Ok. Joven Emanuel creo que también levantó la mano. Perdón, es que se me está tremando un poco. ¿Qué dijo? Uno de sus compañeros también levantó la mano, creo que se llama Emanuel. Déjenme checar, a ver si todavía está levantada. Ay, no, perdón, Andrés, lo confundo. La sal de Moore, déjenme, es que hay una que usan para sales de baño, pero ahorita les digo. En este caso, la sal de Moore, chicos, se utiliza como estándar para propiedades magnéticas de los materiales. También se utiliza, ¿qué más? Como un estándar en análisis de química analítica y también para analizar cierto tipo de parámetros en suelos y agua en agricultura. Esas son las utilizaciones de la sal de Moore. Es más para aplicaciones analíticas, chicos, o análisis químicos, pero hay otra sal, es las sales de Epsom. Las sales de Epsom se utilizan para las sales de baño, esas sales que a veces se compran y que ustedes los ponen en sus tinas y se relajan, son las sales de Epsom. Esa es la otra aplicación, solo que la sal de Epsom está formada por... este es sulfato de magnesio heptahidratado. Esa sería una sal de Epsom, pero son diferentes aplicaciones, solo que porque tienen un interés comercial muy alto, ya reciben nombres más cotidianos, pero esas serían sus aplicaciones, joven.
Ok, chicos, déjenme ver cuál es el tema que sigue para ver si ya nos vamos a descansar. Ok, chicos, vamos a parar hasta aquí. Esta unidad son puros cálculos, entonces no los quiero saturar. Me faltan ver fórmula mínima y fórmula molecular, pero yo creo que eso yo lo voy a grabar, chicos, y voy a subir el video a la plataforma para que estén atentos. Y la siguiente semana ya entrar directamente a tipos de reacciones químicas y balanceo de reacciones químicas, que sería, solo veremos método de tanteo y método algebraico, no se preocupen. Y ahí pararíamos. Una vez que paremos eso, voy a ver cómo evaluar el tercer parcial. Si nos vemos en sesión para que, más bien, como un examen parcial tal cual, o dejar un día entero para que resuelvan los ejercicios. Entonces, denme tiempo de pensarlo y el siguiente martes ya les diría. ¿De acuerdo? Ok, profe. Ok, chicos, por otro lado, espero que ya con las calificaciones que se han subido tengan un poquito más de idea de cómo les va. El siguiente martes también ya nos pondremos de acuerdo con los porcentajes para evaluarlos. Es decir, cuánto porcentaje voy a dar a los parciales, cuánto porcentaje voy a dar a las tareas y como les comenté, la parte de nomenclatura lo voy a hacer válido como prácticas. Entonces, si cumplieron con esas 4 actividades, les voy a dar directo el puntaje del rubro que se supone correspondía a prácticas de laboratorio. ¿Me doy a entender, chicos? Sí. Sí. Ok, entonces el martes discutimos eso y a más tardar en 2 semanas tendrían sus calificaciones finales. Si asistieron con regularidad, entregaron sus tareas, en teoría, chicos, no tendrían problemas para aprobar el curso, a menos de que en los parciales, en los 3 les haya ido muy mal, pues ya se bajaría considerablemente la calificación, pero tampoco es un hecho. Entonces, hasta que no decidamos los porcentajes, pues ya tendré una mejor idea de eso. Pero normalmente quien entrega sus tareas, asistió y tuvo, digamos, un comportamiento promedio en sus parciales, normalmente aprueban el curso. No sacan 100, pero tampoco menos de 60. ¿Sale? Joven Cristian Said, adelante. Disculpe, maestro, ya tomó lista, es que me conecté un poquito tarde. No, todavía no pasó lista, ahorita voy a tomarlo. Solo quería darle esas observaciones sobre ya los últimos puntos. Señorita Josefina levantó la mano. Profe, ¿cuándo va a seguir